Muy buenos días, hermanos. Qué bendición tener vida, ¿no es cierto? Estamos vivos y estamos con bien y tenemos la bendición de Dios de poder estar reunidos una vez más. Y eso ya es un hermoso regalo. Quiero esta mañana comenzar esta lección diciendo que somos una iglesia muy bendecida. Y es que esa bendición se muestra cuando somos capaces de compartir con otros. No sé si escucharon la traducción o entendieron esta mañana, pero el domingo pasado como iglesia pudimos reunir $15,767 para nuestros hermanos en Venezuela. Gloria a Dios por eso. Sabemos que esta bendición que nosotros vamos a compartir con nuestros hermanos y hermanas en la fe en Venezuela va a ser de mucha, pero mucha ayuda para aquellos que han perdido su salud, porque hay muchos en hospitales, otros que han perdido sus casas y otros que están pasando por diferentes dificultades. Y qué hermoso es sumarnos a esa hermosa causa. Así que gracias a Dios por ello, hermanos. Esta mañana el título de esta lección o de este sermón es una lección de humildad. La humildad en el carácter de una persona generalmente se gana el aprecio de los demás. ¿Cuántos no apreciamos a alguien que se muestra humilde? Que se muestra consciente de que no es perfecto, que tiene virtudes, pero también tiene defectos. Apreciamos la humildad. Y no solo porque nos agrade a nosotros como seres humanos, sino porque también es la voluntad ¿de quién? De Dios, que podamos ser humildes. La Biblia habla mucho de cómo el orgullo hace daño en el corazón de las personas. Esa vanidad o esa soberbia hace que muchos hombres y mujeres vivan la vida amargados, nunca satisfechos con lo que tienen, siempre comparándose y siempre buscando ser mejor y más que los demás. Si pudiéramos definir quién es alguien humilde, diríamos que es alguien que se considera a sí mismo sin compararse, acepta sus virtudes y sus defectos y es sincero para ver el valor que hay en él, pero también el valor que hay en el prójimo. Entonces, humildes deberíamos ser todos, porque es la voluntad de Dios. Y para hablar de esta cualidad nos tomaría mucho tiempo, porque la Biblia habla bastante de esto. Entonces, con fines de que no nos tardemos mucho o de terminar a la hora que hemos estipulado, veremos una lección de humildad. Y una lección que la encontramos en las palabras y el ejemplo de alguien llamado Juan el Bautista. Y quiero que, si no ha ido ya en su Biblia, pueda hacerlo, y busque conmigo Juan capítulo 3, versículo 22 al 24. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Una lección de humildad. Y hemos dicho, vamos a basarnos en estas palabras que vamos a leer de Juan capítulo 3 y vamos a partir en el versículo 22 al 24. Oro a Dios que cada palabra que salga de mi boca esta mañana sea de edificación para usted. Dice el versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos. ¿Y qué hacía Jesús? Bautizaba. 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y terminamos en el 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Hagamos una pausa ahí. Juan el Bautista es uno de los nombres que cualquier estudiante de la Biblia, cuando lee especialmente el Nuevo Testamento, se da cuenta que tiene un papel muy importante. Se dice que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y su ministerio
no solo porque es el último, es también demasiado importante en la historia de redención. Se dice que Juan tenía un gran propósito. Y el propósito de Juan era preparar el camino o preparar a la gente para la venida ¿de quién? De Jesús. Y usted ya tiene que saber eso porque lo hablamos en alguna lección el mes pasado. Juan es levantado por Dios para ser ese profeta que a un poco tiempo de venir Cristo le dijera a la gente, ya casi viene. El reino de los cielos se ha acercado. El Mesías está cerca. Y Juan entendió su propósito. Lo empezó a hacer al pie de la letra. Empezó cuando él viene a la tierra y comienza a predicar, empezó a decir lo que había sido mandado a decir. Cristo viene. Y mire, tan cerca estuvo el ministerio de Juan, del de Jesús, que en los pasajes que acabamos de leer, literalmente vemos que Jesús está comenzando su ministerio mientras Juan todavía estaba predicando. Todavía estaba aquí. Lo acabamos de leer, ¿no? Dice que Jesús comenzó a predicar y ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Bautizaba. Pero del otro lado, en otro lugar, también estaba ¿quién? Juan. Y hacía lo mismo. Porque literalmente él estaba ya casi por terminar y Jesús estaba por comenzar. Entonces, Juan, hermanos y amigos, tuvo una gran aceptación entre la gente. El pueblo reconoció a Juan como un gran profeta. Mucho respeto, nos dice la tradición judía, que los israelitas tuvieron cuando Juan comenzó a predicar, porque lo hacía con autoridad. ¿Y qué tan grande llegó a ser Juan? Bueno, creo que Jesús va a poner la palabra final en cuanto a esto. Porque el testimonio de Jesús sobre Juan es sumamente interesante. Léalo aquí conmigo al frente. En Lucas 7:28, Jesús llega a decir de Juan, os digo, son palabras de Jesús, que entre los nacidos de mujeres, ¿pueden leer en voz alta cómo termina el Señor? No hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¡Wow! ¡Qué descripción!, ¿no? Nadie, entre todos los profetas, ¿quién es el mayor?, dijo Jesús. Juan el Bautista. Porque fue muy importante. Porque tenía todos los motivos y todas las razones para sentirse orgulloso y sentirse como alguien realmente importante. Teniendo esto en mente, vean la interesante situación que nos van a presentar los siguientes versículos. Y lo siguiente que vamos a estar viendo nos va a dar lugar a la lección de esta mañana, ¿le parece? Veamos entonces Juan capítulo 3, versículo 25 al 26. Usted necesitaba saber lo que acabo de decir para poder tener más sentido de lo que va a suceder a continuación. ¿Estamos ahí? Versículo 25. Dice la palabra de Dios. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, porque Juan ya había conocido a Jesús, dice el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y mire lo que terminan diciendo ellos, y todos vienen a él. Los discípulos de Juan, al ver que Jesús había comenzado su ministerio, tienen una discusión, dice ahí, con los judíos. Y en palabras sencillas, la discusión que ellos tienen es, bueno, y ahora entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién seguimos? ¿Quién es el que realmente nos da la purificación? Y vienen ellos con estas palabras a Juan y le dicen, Señor, Rabí, Maestro, aquel del que tú dices testimonio está bautizando y hay un detalle. Y dice, ¿cómo termina esa última parte? Todos van a él o todos vienen a él. Yo me pongo a pensar ahí
¿Qué esperaban escuchar sus discípulos de parte de Juan? Podrían haber esperado que Juan les dijera, bueno, díganles que antes de ir a él, vengan a mí, porque yo soy Juan el Bautista. Entre mí, antes y después de mí, no ha habido mayor profeta. Esperaban que Juan quisiera conservar su posición social ante la gente y dijera, díganle a todos que se detengan, que aquí estoy yo, porque yo soy Juan. Y yo tengo el ministerio en este momento. Sin embargo, algo que veremos es que Juan entendía muy bien su propósito. Y por su carácter y la respuesta que vamos a leer que él le da a sus discípulos, vamos a ver de qué se trata la verdadera humildad. La verdadera humildad que curiosamente viene de alguien que tenía todo para sentirse grande u orgulloso. Entonces, estas siguientes palabras a mí siempre me han edificado y espero que usted también esta mañana. Vea lo que Juan le responde a sus discípulos en el versículo 27. Lo puede leer en su Biblia o lo puede leer aquí al frente. Mire cómo comienza su respuesta. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y estas palabras, si uno las lee, como he dicho en algunas otras ocasiones, por encima o brevemente, no logra entender lo que Juan está diciendo. Y vamos a tratar de hacer lo contrario esta mañana. Vamos a tratar de descubrir qué está diciendo Juan. Mire, otras versiones de este versículo, por ejemplo, la palabra de Dios para todos dice, nadie puede tener nada si no viene de Dios. La versión nueva, traducción viviente, dice, nadie recibe nada a menos que Dios lo conceda. Otras versiones dice, nadie logra o nadie alcanza nada si Dios no lo da. La Reina Valera, que generalmente nosotros ocupamos, nos dice, no puede el hombre recibir nada si no le es dado ¿de dónde? Del cielo. Entonces la pregunta de oro que nos vamos a hacer ahorita es, ¿cuál es la enseñanza detrás de esta declaración? ¿Qué es lo que Juan quiere decirle a sus discípulos y a nosotros? Cuando ellos ven que Jesús estaba comenzando su obra, que todos iban a él, que quizás la popularidad de Juan, ¿cómo iba? Para abajo, ¿no? Y la de Cristo iba para arriba. Él comienza a decirles, oigan, nadie recibe nada si no viene de Dios. Y aquí está la primera lección que traigo para usted. Y es que el humilde se goza de lo que otro recibe, ¿de quién? De Dios. Mire, Dios ya había bendecido a Juan, ¿no es cierto? Dios ya le había dado la oportunidad de tener un papel muy importante en la obra de redención. Y Juan, que había recibido todo lo que Dios le había dado, es capaz ahora de entender que lo que Jesús estaba recibiendo era un regalo o era una bendición o era el propósito de Dios para él. Juan es capaz de no sentir en su corazón envidia, de no sentir en su corazón una inclinación a cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está recibiendo esto y yo no? Y esa es la esencia de la humildad. Esa es la esencia de un corazón que entiende que lo que otro recibe, lo que otro tiene de Dios, no puede ser cuestionado por nosotros. No podemos caer en el error de compararnos y querer tener lo que otro tiene. Más adelante Juan va a decir, ¿saben qué? Mi gozo está cumplido
está cumplido porque precisamente Jesús ya está aquí y ya está ministrando, ya está bautizando, porque había humildad en el corazón de Juan. Y cuán importante, hermano y amigo, cuán importante es aprender a vivir de esta manera. ¿No lo cree? Vivimos en un mundo de comparaciones, donde el orgullo en el corazón de los hombres nos hace competir, nos hace cuestionar por qué el otro recibe o tiene lo que yo no tengo, lo que yo no he recibido. Y esto lleva a esta triste realidad, que el día que nuestro hermano o nuestro amigo prospera o recibe algo, ¿de quién? De Dios, porque nadie puede recibir nada, dice Juan, si no viene de quién, de Dios. El día que nuestro hermano recibe algo de Dios, del cielo, antes de gozarnos, algo arde en nosotros, ¿no? Eso se llama orgullo. Hay una espinita que no nos permite gozarnos de lo que otro recibe. Y antes de gozarnos, nos molestamos y cuestionamos, ¿no? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Y no yo. ¿Por qué recibe mi prójimo o mi hermano aquello y no yo? Y eso está atado, como he dicho antes, a esa inclinación humana, a querer todo para sí, a vivir por la apariencia y a querer tener siempre lo primero en todo sentido. Y Juan entiende que esto no es así. Ahora, yo quiero darles un ejemplo que está en la Biblia también. Lo podemos ver aquí al frente porque aquí está. Ya se lo voy a poner. Pero no puse el versículo porque ustedes siempre me ganan. Y ustedes leen antes que yo se los lea. Así que solo he puesto la cita. Ya voy a poner el versículo. Pero póngame atención en este ejemplo. En una ocasión Jesús estaba hablando con sus discípulos. Vea cómo este ejemplo perfectamente nos explica este principio de la humildad. Jesús estaba hablando con sus apóstoles. Y entre ellos estaba Pedro y Juan. Y a Pedro el Señor le acababa de decir o le acababa de revelar cómo iba él a morir a causa de su fe, a causa de su servicio. Y a Pedro, después de escuchar estas palabras de Jesús, le entra una espinita. Y esa espinita es en cuanto a otro discípulo que estaba a la par de él. Vea las palabras. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor. Oiga la pregunta que hace Pedro. ¿Y qué de este? Hablando de Juan, que estaba con él. Pero no era Juan el Bautista, era Juan el apóstol. ¿Y qué de este? Mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, es decir, si yo quiero que él no muera, como te acabo de decir a ti, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué le dice Jesús? Quiero que todos lo leamos, por favor. ¿Qué le dice el Señor? Que a ti. Sígueme tú. Ahora, si yo hubiera escrito una versión de la Biblia, no sé qué hubiera traducido allí. No sé si hubiera sido tan educado como es la Reina Valera. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a Pedro, no? Pero le dice, Señor, ya me dijiste lo que yo voy a tener, lo que yo voy a pasar por ti, pero también estoy interesado, ¿en quién? En Juan. ¿Qué de Juan? Y el Señor le hace esta declaración que hasta cierto punto para nosotros podría sonar fuerte. Y le dice, ¿qué a ti? ¿Qué a ti con lo que el otro va a recibir? Porque Dios bendice a cada quien de diferentes maneras, ¿no es cierto? Y el humilde entiende que no puede juzgar lo que Dios le da a él por lo que el otro ha recibido. Porque eso viene ¿de dónde? Del orgullo. El humilde entiende que no nos interesa
lo que Dios haga o deje de hacer con el otro. Y si nos interesa, que sea para gozarnos, ¿no? Que sea para alegrarnos, antes que en nuestro corazón nazca esa raíz de amargura. ¡Ay! Ni se lo merece. Y mira su vida. Ni viene a la iglesia. Mira a sus hijos. Mira a su esposo. Mira su vestimenta. Porque quizás estamos enfermos por la enfermedad que hay en el mundo que se llama orgullo. Y esa comparación que no nos permite entender lo que Jesús quería que Pedro entendiera. Que no tenemos nada con juzgar lo que el otro tiene. Entonces, de este primer pasaje, yo quiero que usted me escuche lo siguiente y avanzamos. Aprendamos a ser humildes, celebrando la gracia de Dios sobre otros, y quizás allí, desde el contentamiento, después viene nuestra bendición. Ojo a eso. Quizás no hemos sido prosperados o bendecidos, porque antes de celebrar lo que otros han recibido, siempre hemos estado inconformes. Siempre hemos estado queriendo más. Y se acuerda lo que veíamos en algún momento en Eclesiastés, que el que más quiere nunca va a llegar a saciarse. Nunca. Entonces, qué gran lección, ¿no es cierto? Aprendamos a vivir en humildad. Y aprendamos a entender lo que Juan entiende, o esta lección maravillosa, que el humilde se goza de lo que otro recibe. ¿De quién? De Dios. Para ponerlo en práctica, ¿no es cierto? A partir de hoy. Número 2. Vamos al versículo 28 y 29. ¿Qué otro principio sobre la humildad nos dice Juan? Y lo vamos a ver el 28 y 29. Vamos a leer la frase, pero leamos primero los pasajes. ¿Les parece? Versículo 28 y 29. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Me puedo pensar ahí que quizás Juan pudo haber dicho que él era, ¿no? Y quedarse con el crédito. Yo no soy el Cristo. Si no, mire cómo se describe él, léalo conmigo, que soy enviado delante de él. Y mire el ejemplo que nos da, 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, ¿qué hace? Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Como yo le he dicho hasta el momento, Juan tenía todo para jactarse, ¿no? Tenía todo para tener, como decimos en El Salvador, su pecho bien inflado. Yo creo que de que era grande e importante lo era. Pero al mismo nivel también este pasaje, como los demás evangelios, nos dan testimonio de que él una tras otra vez, esta es la esencia del ministerio de Juan, una tras otra vez dirigía la atención de los demás, ¿a quién? A Cristo. No soy yo, es Él. ¿Quiere leer conmigo en voz alta esta lección? A la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2, 3. El humilde hacia Cristo. No soy yo. ¿Era grande Juan? Sí. ¿Era importante? Sí. ¿Fue aceptado entre la gente? ¿Era admirado? Pero Juan una y otra vez decía, no se trata de mí, no soy yo, es Cristo. Hasta cierto punto, los discípulos de Juan como que querían exaltarle, ¿verdad? Y no cabía en su mente que el tiempo de Juan estaba por terminar. Pero una tras otra vez Juan dice, oigan bien, no soy yo, es Cristo.
Yo solo soy un instrumento. Un instrumento. Y esto es importante reconocerlo porque el instrumento no lleva la gloria, ¿no? No recibe los halagos. Por ejemplo, cuando vemos una pintura muy preciosa, no alabamos al pincel. ¿A quién alabamos? Al pintor. Cuando vemos una casa muy hermosa y bien construida, no alabamos los ladrillos o el cemento o la pala que fue utilizada. ¿A quién alabamos? Al arquitecto, al constructor. Al oír una hermosa canción, no alabamos el micrófono que ocupa quien canta, sino al artista. Y es el mismo principio en la vida. Si algo bueno mira en nosotros, simplemente somos instrumentos y la gloria le pertenece a Dios. Eso es humildad. Eso es humildad. Este mundo nos enseña a disfrutar el halago, ¿no? Nos enseña a disfrutar los likes, los follows, los reposts. Bueno, nos enseña a encontrar nuestro valor en la supuesta grandeza que la gente mira en nosotros. Eres talentoso, eres muy bueno, eres maravilloso, eres majestuoso. ¿Y qué pasa a veces con el corazón del hombre cuando recibe y recibe y recibe y busca recibir estas cosas? ¿No cree que llega un punto donde su pecho está inflado, donde su carácter se hace jactancioso y soberbio? Y la cosa no es que no busquemos ser grandes. La cosa no es que no busquemos hacer cosas grandes. La cosa es que la gloria la dirijamos a quien merece recibir la gloria. Y ese es Cristo. Y Juan lo entendió perfectamente. No soy yo, es Él. Entonces, si algo bueno usted ha visto en mí, o si alguien ha visto algo bueno en usted, llevemos la gloria a Cristo, porque eso es humildad. ¿Ok? ¿Le parece si terminamos? Si vamos aterrizando y vamos a leer este último pasaje que sorprendió a nuestro hermano Aldo cuando me pidió la lectura bíblica. Y yo le digo, es Juan 3:30 y me dice, ¿solo eso? ¿Solo es tan cortito? Sí, hermano. Es tan cortito y es el último pasaje que vamos a leer y el que nos va a dar la última lección. ¿Lo leemos juntos? Versículo, ¿qué dijimos? 30. Oiga cómo Juan como que termina con una cereza al pastel, lo que nos ha dicho. Dice Juan, es necesario, no es una opción, no es opcional, sino que es necesario. Que Él, hablando de quién? De Cristo. Es necesario que Él crezca, y aquí viene una palabra que no es tan común, pero que yo mengüe. Así se pronuncia. Que yo mengüe. Algunos estudiosos han llamado a esta la corona de todas las declaraciones de Juan. ¿Por qué? Porque ha sido siempre repetida y estudiada y la gente la recuerda. Y la palabra menguar, quiero que me pongan atención, no es tan común para nosotros, pero se entiende por el contexto del pasaje. Porque en esencia la palabra menguar es el opuesto o el antónimo de la palabra crecer. Entonces, si crecer implica un aumento, el menguar implica ir para abajo, un decrecer, ¿verdad? Para Juan, esto significaba, significaba literalmente el fin de sí mismo. Porque su propósito
su ministerio ya tenía fin, ya tenía caducidad. Y Juan es capaz de entender que no importa que esto significara el fin de sí mismo, estaba bien, porque al final de cuentas, quien crecería sería Cristo. Termino con esto. La humildad es un trabajo constante en el que el cristiano lucha a diario por menguar, lucha a diario por disminuir, lucha a diario por dejar de ser él mismo para darle lugar ¿a quién? A Cristo. ¿Sabe usted que el menguar podría ser la razón por la que mucha gente no puede seguir al Señor? Y más allá de que no puede, no quiere. Porque queremos más de nosotros, ¿no es cierto? Queremos más de nosotros. Tenemos hábitos, tenemos pasiones, tenemos características de nuestro carácter. Batallamos con así soy yo. Y el que me quiera así, que me acepte, y el que no, que se aguante. Y nos tratamos así, ¿no? Porque no menguamos. Siempre somos yo. Y tratamos a Dios de la misma manera. Sé que tu voluntad es esta, pero yo quiero esto. Y quizás no lo decimos así verbalmente, ¿no? Pero nuestra vida y nuestros hechos lo demuestran. Cuando el Señor nos está exhortando a una vida santa, a una vida transformada, a una vida útil en la iglesia, y usted y yo seguimos diciendo, no, Señor, no tengo tanto tiempo para ti. El tiempo es mío. Soy yo. Es mi familia. Es mi trabajo. Es mi ocupación. Y cuando Él pide algo de nosotros, no estamos dispuestos a darlo. Hermano, ¿cuál es entonces el problema? ¿De dónde viene el problema? Lo veíamos hace unos domingos, ¿no? Cómo el orgullo y la negación propia se convierte en un desafío para los cristianos. Y voy casi terminando diciendo esto. Es mi interés que escuche lo que voy a decir. Siempre he oído yo personas decir que el orgullo es un problema del rico. Y decimos, este es rico. Y lo que sigue a eso, lógicamente, a veces para nosotros, es que si alguien es rico, ¿cómo es? Orgulloso. Y creemos que el orgullo es un problema material. Pero tengo que decir esta mañana que el orgullo no es un problema material. El orgullo es un problema espiritual. Porque los más grandes ejemplos de humildad lo he recibido de hermanos que tienen grandes y grandes posesiones. Y los corazones más orgullosos los he visto también. El que no tiene para un par de zapatos. ¿Por qué? Porque el orgullo no es un problema material, es un problema del corazón. Y cuando el orgullo está en el corazón, no da lugar a que Cristo realmente transforme, cambie y nos ayude a nosotros a ser menos nosotros y más Él. Y mira lo que dice Gálatas 2:20 y con esto termino. Se lo prometo. Ya lo leímos este pasaje. ¿Se ha dado cuenta? Estamos reforzando algunos pasajes fundamentales que hemos venido estudiando. Pero yo creo que Gálatas 2:20, este hombre que se llamaba Pablo, resume esta lección. Y con esta terminamos. ¿Van a leer conmigo? Dice así, mire, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado. Y ya, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
de Dios, el cual me amó por mí. Mire qué frase esa, ¿no? Para memorizarla, para guardarla en nuestra mente, en nuestro día a día. Dice Pablo, ya no vivo yo. Es probable que la gente viera a Pablo y dijera, no, pero es que eres tú. Eres tú, eres Pablo. Te conocimos desde antes, eres tú, eres Pablo. ¿Pero está hablando Pablo de algo físico o material? Tal vez el cartucho o lo de afuera era lo mismo, pero lo de adentro había sido transformado. ¿Qué le parece si hoy nos vamos de este lugar e intentamos que esta semana y el resto de nuestra vida podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora yo vivo aquí en la tierra, lo que vivo mientras estoy en esta carne, en este cuerpo, lo voy a vivir para su gloria y para su honra. Y el día que alguien vea en mí algo bueno, algo digno de admirar, algo digno de alabar, pueda ser capaz de dirigir la gloria al que merece recibir toda la gloria. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a cantar, puestos de pie, un himno de invitación. Cantemos, hermanos. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Si gusta estar de pie mientras hago esta oración, puede hacerlo. Bendito Dios y eterno Padre, estamos agradecidos porque esta mañana tu palabra ha sido expuesta y nos ha recordado, Señor, el valor de la humildad. Nos ha recordado, Padre, a través de tu siervo Juan, que estamos llamados a una vida humilde.
que estamos llamados, Señor, a ser agradecidos y estar satisfechos y conformes con tu bendición por nuestra vida. Padre, ayúdanos a poder gozarnos cuando otro prospera. Ayúdanos, Padre, a poder tener en nuestro corazón siempre ese deseo de dirigir a los demás hacia Cristo. Que no seamos nosotros llenándonos de halagos, de gloria o de honra, sino que siempre, Señor, tu nombre sea recibiendo todo honor y honra. Permítenos, Señor, salir de este lugar esta mañana como cristianos dispuestos a menguar, a disminuir en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, a dejar de luchar contigo, Señor, a dejar de pelear con tu voluntad. Ayúdanos a rendirnos de una vez por todas para entonces vivir una vida agradable delante de tu presencia. Ayuda a tu iglesia en Mesa para aprender una lección de humildad que nos conceda servirte siempre de la mejor manera. Gracias te damos y pedimos todo esto en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.